Paz y bien para todos mis queridos estudiantes. Aquí te habla tu profe de física y hoy vamos a avanzar el tema de dinámica. En realidad vamos a reforzar el contenido de lo que ya hemos visto en el anterior ejercicio del primer trabajo práctico. Así que te pido a que tú puedas tener una calculadora, tus formularios en manito para poder realizar los siguientes ejercicios más complejos de lo que ya vimos. No te pierdas. Bien, mis queridos estudiantes, fíjense, nos vamos a pasar al primer ejemplo de un ejercicio de dinámica en el cual va a ser un poquito más complejo. En el ejemplo dice acá, observa la figura, aquí está metiendo en el problema la figura y encuentra la aceleración del bloque, de este lado de acá, ¿ya? Ese bloque. El tiempo, me está diciendo que voy a encontrar el tiempo. Luego, que tardará en recorrer 1 metro de distancia, si parte de reposo. Ya en este caso, fíjense, encuentra también la aceleración y el tiempo. Ya en este caso, nosotros nos vamos a fijar qué me está dando en el problema y cómo me lo está planteando en la figura. Ya, por lo tanto, fíjense que acá, este niño de acá, o este joven, ya, en este bloque, vamos a decir que una polea prácticamente pasa la cuerda y aquí hay un objeto, ese objeto es como una masa. Este señor de acá automáticamente está aplicando una fuerza, es decir que lo está jalando, ya lo está jalando en esta parte de acá. Esa fuerza vale 50 newtons que aplica este señor. Ahora se van al otro lado y fíjense que este de acá, esta masa, está valiendo de 3 kilogramos y la fuerza que va a aplicar son de 30 newtons. Y aquí tenemos también el peso. Ahora bien, si nosotros lo vamos a representar por la famosa DCL, la DCL que viene a ser diagrama de cuerpo libre, fíjense, aquí lo que vamos a hacer es colocarle cuándo es positivo y cuándo es negativo. X positivo, X negativo, Y negativo y Y positivo. Si yo lo represento en mi DCL, en mi famosa DCL, este punto de acá va a ser igual a este. Es decir que este señor prácticamente está jalando así de esta manera. Esta cuerda viene así. ¿De acuerdo? Fíjense en este gráfico que yo lo estoy representando. Por lo tanto, este va a ser la fuerza 1, la fuerza 2 y este va a ser el peso del objeto. Por lo tanto, fíjense que el objeto me está dando en masa, no me está dando el peso, por lo tanto el peso yo tengo que encontrar también. Aparte de lo que me está pidiendo la aceleración y el tiempo, yo tengo que encontrar el peso. Ahora bien, vamos a sacar en este caso los datos. ¿Qué me está dando de datos en el problema? Bien, en el dato voy a sacar mi fuerza 1 que me está dando en el problema de 50 newtons. Me está dando la fuerza número 2 que aplica de 30 newtons. También me está dando la masa de ¿cuánto? De 3 kilogramos. Ahora, en el problema me dice que voy a encontrar aceleración y voy a encontrar el tiempo. Por otro lado, voy a encontrar el peso. Ahora bien, nos vamos a la fórmula para encontrar este peso. Fíjense, para encontrar. Si es que yo voy para encontrar lo que viene a ser el tiempo, automáticamente yo no tengo lo que viene a ser los demás datos. Por lo tanto, primero lo que tengo que hacer es encontrar el peso. Ahora, la fórmula es, el peso va a ser igual a la masa por la gravedad. ¿Ya? Ese es uno. Esa es la fórmula para encontrar el peso. Luego decimos, el peso va a ser igual. Ahora, fíjense la gravedad. Yo no lo he anotado aquí para mi dato. Es muy importante que también lo puedan anotar. La gravedad con lo que voy a trabajar va a ser 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo estoy colocando para que yo no me pueda ir confundiendo. Ahora, la masa
¿cuánto me está dando? Ya, me está dando en kilogramos, que viene a ser 3 por 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. No se olviden que en esta fórmula de acá tienen que tener sí o sí su calculadora, ¿ya? Por lo tanto, vamos a multiplicar 3 por 9,81. Esto va a ser igual a 29,43. Ahora, el peso va a ser igual a 29,43. Ahora, el peso y la fuerza se mide en newton. Y en el anterior ejercicio yo le había dicho que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. Y newton, si yo quiero transformarlo, kilogramos metro sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí tengo el primer resultado. Bien, fíjense, hasta aquí he encontrado lo que viene a ser el peso. Para encontrar el tiempo, y fíjense, para encontrar el tiempo también me dice que este objeto parte de reposo. Por lo tanto, su velocidad viene a ser igual a 0. Su velocidad inicial va a ser igual a 0. Para que yo lo puedo ir anotando para que no me pueda olvidar y pueda utilizar estos pequeños datos. Ahora, no tengo ya aceleración para encontrar el tiempo, por lo tanto voy a encontrar aceleración. Y vamos a utilizar esta famosa fórmula. La sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Bien? Ahora, en el anterior solamente estábamos utilizando así. Fuerza es igual a la masa por aceleración. Ahora vamos a utilizar la sumatoria de fuerza. Por lo tanto, yo tengo que fijarme en mi gráfico, ¿ya? Si ustedes se van en esta famosa figura, la DCL, ¿ya? Diagrama de cuerpo libre, este objeto de acá automáticamente, fíjense, como el peso, ¿ya? El peso y la fuerza que se aplica durante el eje Y negativo va a ser mayor que la fuerza 1. Por lo tanto, este le va a ganar y este va a recorrer para el positivo. Por lo tanto, en la sumatoria de fuerza yo tengo que fijarme en este procedimiento de acá. Entonces va a ser la fuerza 1 y me voy a fijar acá en este espacio que está viniendo, que está recorriendo en este sentido para el eje Y negativo. Entonces tenemos menos el peso y también tenemos menos la fuerza 2. Esto va a ser igual a la masa por aceleración. Fíjense, yo lo que estoy haciendo es para encontrar aceleración. Por lo tanto, lo voy a despejar la fórmula aceleración. Lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Y esto va a ser así. Aceleración va a ser igual fuerza 1 menos el peso menos la fuerza 2 sobre la masa. Fíjense que ya lo tengo despejado mi fórmula. ¿Ya? Con esta fórmula voy a encontrar lo que viene a ser la aceleración. Ahora vamos a reemplazar los datos y voy a decir aceleración va a ser igual. Fuerza 1, ¿cuánto vale? 50 newton. Menos el peso. El peso, fíjense cuánto tengo. Y he encontrado 29,43 newton. Menos la fuerza 2, que viene a ser 30 newton. Sobre la masa que me está dando de dato 3 kilogramos. 3 kilogramos. Pasamos al siguiente. Para que no me pueda complicar, lo voy a repartir mi hoja. Y voy a decir acá, aceleración va a ser igual. También nos podemos ayudar con la calculadora para que podamos realizar y comprobar el resultado. 50 más, 50 menos 29,43 menos la fuerza 2 de 30 newton.
esto va a ser igual a menos 9,43 newton. Esto va a ser dividido entre los 3 kilogramos. Hasta ahí, fíjense que ya lo tengo más o menos resuelto el problema. Ahora, como les decía en el anterior, fíjense, en este caso de acá, la aceleración siempre se va a medir en metros sobre segundo al cuadrado, ya en cinemática, recordando los contenidos anteriores. Pero aquí yo no me puede dar newton sobre kilogramos, por lo tanto, este de acá, newton, fíjense, newton lo voy a transformar kilogramos metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, va a ser aceleración 9,43 kilogramos metro sobre segundo al cuadrado sobre 3 kilogramos. Bien, ya lo he transformado, fíjense, ya lo he transformado para que yo pueda simplificar, y la unidad de medida de aceleración me va a dar en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, voy a simplificar kilogramos con kilogramos. Ahora la aceleración va a ser igual, ya lo voy a dividir 9,43 dividido entre los 3 kilogramos. Y este resultado va a ser 3,14 metros sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí ya he encontrado lo que viene a ser el resultado de aceleración. ¿De acuerdo? Hasta ahí fíjense, ¿ya? He encontrado lo que viene a ser la aceleración y también he encontrado lo que viene a ser el peso. Ahora pasamos a la parte del tiempo, ¿ya? Del tiempo. ¿Por qué fórmula? Por la fórmula de cinemática o movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿ya? Esta fórmula va a ser igual, ¿ya? En este caso va a ser bien, ahora lo vamos a encontrar lo que viene a ser el tiempo por la fórmula que le dije anteriormente, que viene a ser distancia va a ser igual a la velocidad inicial por tiempo más un medio aceleración. Aquí va a ser aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, fíjense, esta es la famosa fórmula de cinemática que del año pasado hemos iniciado, ¿ya? Para que no se vayan a ir confundiendo. Pero si se dan cuenta, en esta fórmula me está dando distancia y me fijo en mi dato y yo no tengo distancia. Por lo tanto, la distancia voy a buscar en el problema que me está dando. Me está dando 1 metro. 1 metro. Y lo voy a anotar para que yo pueda ocuparlo este dato. Ahora, si ustedes se dan cuenta que aquí hay velocidad inicial por tiempo. Y en los datos, fíjense que la velocidad inicial me está dando 0. Por lo tanto, un número multiplicado 0 me va a dar 0. Por lo tanto, 0 por el tiempo va a ser igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir distancia va a ser igual a 1 medio aceleración por tiempo al cuadrado. En este caso voy a encontrar lo que viene a ser el tiempo. Sigo despejando la fórmula. Por lo tanto, puedo sacar el mínimo común múltiplo, que viene a ser 2, y este 2 va a multiplicar a cada uno de esta fórmula. Por ejemplo, voy a decir que acá, suponiendo de que hay 1, 2 dividido entre 2 va a ser 2, 2 por 1 va a ser 2 distancia. Esto es igual, 2 dividido entre 2 va a ser 1. Y 1 multiplicado 1 va a ser igual a 1, se sobreentiende, y este va a ser aceleración por tiempo al cuadrado.
¿De acuerdo? Fíjense que sigo despejando porque yo estoy buscando lo que viene a ser el tiempo. Ahora, lo que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces va a ser tiempo al cuadrado, va a ser igual a 2 distancia sobre aceleración. Y fíjense que recién yo tengo mi famosa fórmula para encontrar el tiempo. ¿Ya? Ahora, una vez teniendo la fórmula, voy a reemplazar con los datos que me está dando en el problema. Me voy a decir que distancia va a ser igual, tiempo al cuadrado va a ser igual, ¿ya? 2 por la distancia que me está dando en el problema y me está dando 1 metro de distancia. 1 metro. Ya estoy reemplazando lo que viene a ser en la fórmula. Sobre la aceleración. Y me voy a fijar dónde he encontrado la aceleración. 3.14. 3.14 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Fíjense, ya lo tengo en este caso de acá. Por lo tanto, va a ser acá tiempo al cuadrado, va a ser igual. Aquí voy a simplificar metro con metro y me va a quedar segundo al cuadrado. También con la ayuda de la calculadora vamos a ir resolviéndolo. 2 por 1 va a ser igual a 2 y 2 dividido entre 3.14 va a ser igual a 0,64. Esto va a ser igual a 0,64 segundos al cuadrado. Este segundo de acá. Ahora, este de acá necesito yo eliminarlo. Para que se pueda eliminar, voy a ir a convertirlo a raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 0,64 segundos al cuadrado. Luego sacamos la raíz cuadrada de 0,64 y esto va a ser igual a 0,8. Entonces este va a ser igual al tiempo de 0,8. En este caso, segundo, no va a ser segundo al cuadrado. ¿Por qué razón? Porque aquí en esta parte lo que voy a hacer es simplificar cuadrado al cuadrado y me va a quedar segundo. Por lo tanto, la unidad de medida de tiempo me va a dar 0,8 segundos. Y hasta aquí ya tengo lo que viene a ser la aceleración. Ya tengo lo que es el tiempo y tengo lo que viene a ser el peso. Ya con este ejemplo pasamos al segundo. Bien, nos pasamos al segundo ejemplo. ¿Ya? Este ejercicio pareciera fácil, ¿ya? Pero nos va a complicar un poquito, por lo tanto necesito ustedes que lo vean bien el procedimiento, que no se pierdan en esta parte del gráfico y dentro del gráfico que vamos a ir sacando los datos. ¿Ya? En este caso voy a hacerlo un poquito más despacio, de manera que vaya explicando, para que yo pueda reemplazar a mi famosa ADSL. ¿De acuerdo? Bien, me dice en el problema, calcular la aceleración. ¿Ya? Voy a colocar aquí en mi dato, voy a colocar como una incógnita la aceleración. Y luego me dice también que voy a encontrar la tensión. De la masa 1 y la masa 2 no existe rozamiento. Este rozamiento quiere decir que prácticamente es cuando choca, ¿no es cierto? Cuando hay pegado, eso ya en teoría lo hemos llevado. Ahora, este gráfico de acá yo lo voy a representar por un diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, fíjense, voy a hacer mi otro gráfico para que uno lo pueda complicar, porque el ejercicio que le voy a dar va a ser así, ustedes lo van a reemplazar.
Por lo tanto, fíjense, voy a hacer mi gráfico de esta manera. ¿Ya? Este es lo mismo que esto de acá. ¿Ya? Ahora, aquí hay una masa 2. Este de acá va a ser mi masa 2. ¿Ya? Luego tengo acá mi masa 1. Tengo la masa 1 y aquí lo voy a colocar masa 1. Y hay una polea por donde pasa la cuerda. Donde pasa la cuerda. Es decir, esto viene acá y esto viene automáticamente acá. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer mi famosa diagrama de cuerpo libre. Si ustedes se dan cuenta, aquí, en este espacio de acá, se convierte en el peso 1. Luego tenemos acá en este lado, que como viene en la horizontal, tenemos el peso 2 en el eje X. Ya esto de acá. Ya más o menos sería así, de esta manera que estaría pasando. Luego en este de acá va a pasar la otra línea. Ya este va a ser mi eje de cuerpo libre. Así de esta manera. Ya más o menos estaría en el eje X positivo, en negativo a este lado, positivo en este lado y negativo en este lado. Y positivo, en lo positivo, fíjense, como no hay rozamiento, pues tampoco va a haber la normal. En la normal le dije que cuando se encuentra la horizontal siempre va a funcionar inverso, es decir, en la vertical como se encuentra en la horizontal. Luego me dice que está en un ángulo de 70 grados, por lo tanto más o menos va a ser aquí, el ángulo de 70 grados. Y este de acá va a ser el peso número 2. Este de acá va a ser el peso en el eje X. Y este va a ser el peso número 2 en el eje Y. Por lo tanto, aquí hay una componente que también lo divide en un ángulo restante. Este de acá tiene un ángulo de 74 grados y sabemos de que, por ejemplo, está la mitad ocupando, por lo tanto 74 para llegar a los 90 automáticamente sería 16 grados. Y como está ocupando en el eje X positivo, serían los otros 74 grados. ¿De acuerdo? Hasta ahí fíjense que ya tengo mi diagrama de cuerpo libre, que ya lo he representado automáticamente. Esto viene a ser mi diagrama de cuerpo libre, que lo estoy repintando un poco más. Ese de ahí. ¿Ya? En el eje X positivo, en el eje X negativo, en el eje Y positivo y en el eje Y negativo. Por lo tanto, aquí en este espacio de acá va a funcionar para el peso 2 y en este lado el peso 1. Por lo tanto, como este se está sosteniendo, aquí hay una tensión. Esta tensión también lo voy a encontrar. También voy a encontrar el peso en el eje X negativo. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí tenemos lo que viene a ser el gráfico, que yo lo he representado automáticamente, ¿ya? Una vez que ustedes lo tengan en su gráfico, ya van a ir sacando los datos. Por lo tanto, voy a sacar el peso 1, voy sacando, voy a sacar también el peso número 2, también voy a sacar lo que viene a ser, ¿ya?, el peso del componente del eje X. Por lo tanto va a ser el peso del componente X. Y esa va a ser mi incógnita. Ahora, de datos, ¿qué me está dando? Me está dando el ángulo. ¿De cuánto? De 74 grados. La masa 1
me está dando de 8 kilogramos. 8 kilogramos. Me está dando la masa 2 de 16 kilogramos. Aquí también, como hay dos masas y no hay una fuerza de rozamiento, por lo tanto también tengo que encontrar la masa total. Por otro lado, también estoy utilizando la gravedad. La gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. En el anterior ejercicio le he utilizado 9,81, en este ejercicio voy a utilizar 9,8. Bien, ya tengo más o menos los datos y ya lo he representado en un diagrama de cuerpo libre. Mi figura, ahora me voy a la fórmula. Por lo tanto, primero voy a conseguir el peso 1 y el peso 2. Vamos por el peso 1. El peso 1 va a ser igual a la masa 1 por la gravedad. Y va a ser peso 1 es igual. ¿Cuánto vale la masa 1? 8 kilogramos. Por la gravedad, que viene a ser 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El peso 1 va a ser igual, lo vamos a multiplicar 8 por 9,8 y aquí va a ser 8 por 9,8 y esto va a ser igual a 78,4 a 78,4. Y anteriormente le había dicho que kilogramo metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. Y ya tengo el peso 1. Me voy al peso número 2. El mismo procedimiento. Voy a hacer acá. El peso 2 va a ser igual a la masa 2 por la gravedad. Aquí estoy utilizando la masa 1. El peso 2 va a ser igual, ¿cuánto vale la masa 2? 16 kilogramos. 16 kilogramos por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y el peso 2 va a ser igual. De la misma manera, la unidad de medida kilogramos metros sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. 16 por 9,8 y esto va a ser igual 156,8. 156,8 newton. Ya tengo el peso número 2. Ahora, no he conseguido ninguno todavía. Por ejemplo, aquí tengo el peso 1 y el peso 2 que he conseguido recién. Ahora me voy a la aceleración, ¿ya? La famosa fórmula de la sumatoria de fuerza. Es decir, la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por aceleración, ¿ya? En este caso va a ser de la masa total, ya es la sumatoria de la masa total. Bien, fíjense ahora, entonces lo que vamos a hacer es la sumatoria de fuerza. Entonces, lo que nos vamos a ir en este gráfico y vamos a ver qué es lo que yo tengo en esta línea horizontal y en esta vertical. Me fijo yo en mi famosa diagrama de cuerpo libre. Por lo tanto, tengo el peso del peso número 2, el peso número 2 y tengo el peso número 1, que viene a ser menos el peso número 1. Y va a ser igual a la masa 1 por la aceleración, más la masa 2 por aceleración. Bien, ahora lo que yo estoy buscando es la aceleración. Por lo tanto, fíjense, en este caso tengo aceleración y tengo aceleración, por lo tanto lo voy a factorizar. Y aquí va a ser masa, el peso 2 menos el peso 1 va a ser igual a aceleración, lo estoy factorizando, aceleración
masa 1 más masa 2. Ya está factorizado. Ahora, en este sentido voy a encontrar lo que viene a ser aceleración y lo voy a despejar mi fórmula. Por lo tanto, va a ser aceleración va a ser igual al peso 2 menos el peso 1 sobre la masa 1 más la masa 2. Ya tengo mi fórmula. Recién tuve mi fórmula para encontrar la aceleración. Ahora voy a reemplazar los datos. Aceleración va a ser igual el peso 2. ¿Cuánto vale el peso 2? 156. 156,8 newton menos el peso 1, 78.4. 78.4 newton sobre la masa 1 que viene a ser 8 kilogramos. 8 kilogramos más la masa 2, 16 kilogramos. Luego vamos a sumarlo como corresponde. 156,8, vamos a decir 156,8 menos 78.4. Esto es igual 78.4. 78.4. Para que yo pueda simplificar, este newton lo voy a convertir directamente a kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Sobre 8 más 16, automáticamente viene a ser 24 kilogramos. La aceleración va a ser igual. Aquí voy a simplificar kilogramos con kilogramos y me va a obtener la unidad de medida, la aceleración en metros sobre segundo al cuadrado. Por lo tanto, lo vamos a hacer directo, lo vamos a dividir 78.4 dividido entre 24. Y aquí tengo 2,23. ¿Ya? Redondeado. No se olviden que a partir de 5 ya se redondea. ¿Ya? 3,24. Por ejemplo, en este caso, lo vamos a hacer de la aceleración 3,24 metros sobre segundo al cuadrado. Estoy utilizando dos decimales en este caso. Hasta aquí tengo lo que viene a ser la aceleración. Bien, hasta aquí ya tengo el peso 1, el peso 2 y la aceleración. Ahora, fíjense lo que he conseguido en el gráfico. Peso 1, peso 2 y lo que viene a ser la aceleración con que el objeto se mueve. Ahora me voy a lo que viene a ser el peso en el componente del eje X. ¿Cómo va a ser? Nos vamos por este método. Va a ser seno del ángulo, va a ser igual al peso, ¿ya? Al peso del componente 2x, de 2x sobre el componente del peso 2. Ahora, lo que me está pidiendo acá es que yo pueda sacar el componente del peso del eje X. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar, por lo tanto va a ser así. El peso del componente X va a ser igual al peso 2 por el seno del ángulo. ¿Ya? Para que yo pueda encontrar en este sentido. ¿Ya? Ya tengo mi fórmula. ¿Ya? Es lo mismo que yo pueda decir seno del ángulo, es decir, cateto opuesto sobre hipotenusa en esta parte. Ahora bien,
Reemplazando los valores, fíjense, reemplazando los valores sería el peso del componente X va a ser igual al peso del componente 2 por el seno del ángulo. ¿Cuánto me está dando el ángulo? 74 grados. Por lo tanto va a ser el peso número 2, que viene a ser 156.8 newton por el seno de ¿cuánto? De 74 grados, lo que me está dando en el problema, de 74 grados. Luego el peso del componente X va a ser igual, con la ayuda de la calculadora, 156.8 por, en la calculadora hay uno, por ejemplo dice sin, y van a apretar 74 por seno de 74 grados va a ser igual a 150.7. 150.7, ¿qué cosa? Newton. Y ya tengo el resultado del componente X. Bien, ahora ya tengo el resultado de cada uno. Ahora me pide calcular la tensión. Por lo tanto, voy a encontrar la tensión 1 de la masa 1. ¿Ya? Entonces va a ser, fíjense, la tensión, entonces por lo tanto va a ser la sumatoria de fuerza va a ser igual a la masa por aceleración. ¿Ya? La masa 1. Me dicen en el problema, por ejemplo, que yo les di que la fuerza es igual a la tensión. Por lo tanto, me voy a mi gráfico y voy a fijarme en mi diagrama de cuerpo libre, que para arriba es positivo y para abajo es negativo. Por lo tanto, aquí tengo en la sumatoria de fuerzas, fíjense que tengo la tensión. Tengo la tensión que es positivo, luego para abajo que viene a ser en el componente Y negativo, el peso 1 menos el peso 1, esto va a ser igual a la masa 1 por aceleración. Me pide encontrar la tensión, en este caso va a ser la tensión 1. Lo que está con negativo va a pasar con positivo, por lo tanto va a ser tensión 1 va a ser igual a la masa 1 por aceleración más, que está pasando con positivo porque está con negativo, el peso 1. Luego vamos a reemplazar la tensión 1 va a ser igual, la masa 1, 8 kilogramos. Aquí tengo 8 kilogramos por la aceleración de 3 metros sobre segundo al cuadrado. El peso 1, ¿cuánto tengo? El peso 1, 78 más 78.4 newton. Kilogramos con metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. Por lo tanto, la tensión 1 va a ser igual 8 por 3 igual 8 por 3 va a ser igual a 24 kilogramos. Metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. Más los 78.4 newton. No se olviden que esto yo directamente lo estoy conformando. ¿Ya? Kilogramos metro sobre segundo al cuadrado va a ser igual a newton. Y la tensión 1 va a ser igual 24 más los 78.4. Esto es igual a 102. 102,4 newton. Ya tengo la tensión 1. Bien, ahora voy a conseguir la tensión número 2. Esta tensión de la masa número 2 para la siguiente fórmula va a ser igual la sumatoria de fuerza masa por aceleración. Ahora me voy a ir en mi gráfico. Ya en mi gráfico, fíjense,
que este cuerpo de acá lo está jalando porque hay una fuerza. Por lo tanto, todo este procedimiento que viene acá, fíjense, esta tensión lo va a jalar. Todos van a ir en sentido positivo. Quiere decir que esto va a venir jalando por esta polea y esto lo va a jalar. Por lo tanto, esto está de ida para este lado. Tanto la tensión como el peso. Por lo tanto, tengo la tensión en el lado positivo y como este lo está jalando también, va a ser positivo. Tengo la tensión positivo más el peso número 2 en el componente X. No se olviden. Esto va a ser igual a la masa 2 por aceleración. ¿Qué voy a encontrar? La tensión 2. Por lo tanto, este que está con positivo va a pasar con negativo. La tensión 2 va a ser igual la masa 2 por aceleración menos el peso 2 del componente X. Ahora, recién yo tengo la fórmula. Ahora me voy a reemplazar los datos. Tensión 2 va a ser igual. La masa 2 tiene 16 kilogramos. La aceleración 3 metros sobre segundo al cuadrado menos el peso 2 del componente que tengo yo acá de 150.7 newton. Ese es el componente de eje X, ¿ya? No viene a ser del peso 2 automáticamente. Como me está pidiendo la tensión, eso es lo que yo tengo que aplicar. 150.7 newton. ¿Ya? Entonces, la tensión 2 va a ser igual. Del mismo procedimiento que había hecho el anterior, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, va a ser igual a newton. 16 por 3. Esto es igual a 48 newton. Menos 150.7 newton. Menos 150.7. Esto va a ser igual a la tensión 2 de 102.7 newton. Y esto es negativo. Por lo tanto, este ejercicio va a quedar ahí. Bien, hasta aquí los dos ejercicios que les di son para que ustedes puedan guiarse en el trabajo práctico que les voy a dar. Lo que tienen que resolver prácticamente ustedes es fijarse en el problema que me está dando y en el gráfico. ¿Ya? En este caso, en el gráfico, por lo tanto. Una vez que yo tenga en el gráfico y lo que yo tenga en el problema, voy a poder realizar mi diagrama de cuerpo libre o también en otro gráfico para que yo pueda identificar cuándo hay un peso, cuándo hay un segundo peso y cuándo hay una tensión. Una vez que yo tenga mi gráfico, mi diagrama de cuerpo libre, voy a sacar lo que viene a ser mi dato, como hemos hecho en el anterior. De manera que voy secuenciando en el problema, voy a ir sacando cada uno de los datos que me está pidiendo, ¿ya? Secuencialmente. Y una vez que yo tenga todo, ¿ya? De manera que vaya aplicando también la fórmula, lo voy a tener de acuerdo a lo que me va a pedir en el problema. Con esto quiero decirles muchas gracias por su atención y espero que este ejercicio ustedes lo puedan realizar en su casita. Mucha suerte para todos y yo sé que van a poder resolver este ejercicio.